Hay personas que pasaron tanto tiempo sentadas en el mismo lugar que su cuerpo terminó adherido al mueble. No fue algo súbito ni un descuido cualquiera, sino una cadena de decisiones, rutinas y silencios que se arrastraron durante años, hasta que su piel se rompió, los músculos colapsaron y el sofá dejó de ser un objeto para convertirse en una extensión del cuerpo. En este video vamos a repasar los casos más extremos y documentados de personas que por abandono o por miedo terminaron literalmente fusionadas con un sillón, inodoro o incluso una cama. Y sí, algunos seguían vivos cuando los encontraron. Empecemos por el caso de Lacey Fletcher, la chica que se fundió con el sofá. El 3 de enero de 2022, los paramédicos de Slaughter, Luisiana, respondieron a una llamada de emergencia. Los padres de Lacey Fletcher aseguraban que su hija no respiraba. Lo que encontraron no fue una muerte reciente ni una escena común, sino un cuerpo descompuesto hundido en un sofá cubierto de excrementos secos, sangre, orina y restos del mueble desgastado, al punto de formar una masa orgánica irreconocible. Lacey tenía 36 años, pesaba apenas 43 kilos y estaba fusionada literalmente al sofá en el que había permanecido inmóvil durante más de una década. El forense descubrió que tenía llagas profundas expuestas hasta el hueso, larvas vivas alimentándose bajo su piel y fragmentos de espuma y excremento dentro del estómago. Sus piernas llevaban cruzadas bajo el cuerpo en una postura rígida, casi esquelética, como si se hubiese petrificado en vida. La causa oficial de la muerte fue negligencia extrema, con desnutrición severa e infecciones múltiples. Su casa, por contraste, estaba limpia, el baño relucía y la cocina estaba ordenada. El infierno estaba contenido únicamente en ese sofá. Según sus padres, Lacey sufría de autismo severo y ansiedad social. Dejó la escuela en 9º grado y con el tiempo se negó a salir de casa. Desde 2010 no volvió a levantarse del sofá, nunca recibió atención médica y tampoco fue evaluada por un psiquiatra. Sus padres, ambos figuras activas en una iglesia local, aseguraron que respetaban sus decisiones y que ella no quería ayuda, pero los investigadores no vieron respeto, vieron abandono consciente y años de omisión, también una negativa sistémica a actuar. El forense desmintió categóricamente que Lacey tuviera síndrome del encerrado. De hecho, se descubrió que los padres demostraban desinterés, hasta se iban de viaje dejándola sola por días. Incluso vecinos que preguntaban por ella se extrañaban ante la sola respuesta de "está bien". Mientras tanto, Lacey estaba lúcida, solo atrapada, entendía su entorno, comprendía lo que sucedía y aún así nadie hizo nada. El caso desató indignación en todo el país. En mayo de 2022, Clay y Sheila Fletcher fueron arrestados y acusados de asesinato en 2º grado. Quedaron libres tras pagar una fianza de $300,000. Un tecnicismo legal anuló temporalmente esa acusación, pero la fiscalía no cedió y en junio de 2023 un segundo gran jurado los volvió a imputar. Ya no había dudas, habían permitido que su hija muriera sentada, sin atención, sin voz y sin dignidad. Finalmente, el 5 de febrero de 2024, los padres aceptaron un acuerdo con la fiscalía. Se declararon culpables de homicidio involuntario, evitaron la cadena perpetua pero no la cárcel. El 20 de marzo de ese mismo año, una jueza los sentenció a 20 años de prisión efectiva, más otros 20 suspendidos y 5 años de libertad vigilada al salir. Cumplirán al menos una década tras las rejas. Durante la audiencia ambos lloraron y admitieron que debieron hacer más, pero para Lacey ya no había redención. Ahora hablaremos de un caso que sucedió en el año 2004, el caso de Gayle Grimes. En ese año, la policía del condado de Martin, Florida, atendió una llamada de emergencia desde una vivienda en el barrio Golden Gate. Era el hermano de Gayle, Lavender Grimes, una mujer de 39 años que alertaba sobre dificultades respiratorias graves. Cuando los rescatistas llegaron, entraron a una casa tomada por la mugre. Pisos cubiertos de basura, muebles volcados, paredes manchadas de excremento. El hedor era insoportable. Lo peor estaba en la sala. Allí, sentada en el mismo sofá, desde hacía 6 años, estaba Gayle, obesa, inmóvil y literalmente fusionada a la tela del mueble. Su piel estaba adherida a la tapicería por llagas infectadas, fluidos corporales y tejido necrótico. No podía levantarse ni respirar bien. Gayle medía apenas 1,48 metros y estaba cerca de los 215 kilos. En el pasado había sido una mujer activa,
Cuidó a sus sobrinos tras la muerte de su hermana y tenía una relación con un hombre llamado Herman Thomas, a quien se refería como su esposo, aunque no estaban casados. Pero tras 2 fracturas en la misma pierna desarrolló una fobia extrema a volverse a lesionar, lo que la llevó a tomar una decisión radical: no levantarse nunca más del sofá. Lo que comenzó como una medida de precaución se transformó en un autoencierro total. La ansiedad, depresión y el dolor crónico hicieron el resto. Con el tiempo, su cuerpo dejó de resistir. Durante 6 años nadie logró convencerla de buscar ayuda médica. Herman, según declaró, intentó moverla y convencerla de ir a un hospital, pero Gayle se negaba. Su hermano y la novia de este le llevaban comida. La casa se deterioraba a su alrededor, la basura se acumulaba y nadie intervenía. Los vecinos no sabían que ella vivía ahí, no la vieron ni una sola vez en años. La noche del rescate fue casi cinematográfica. Los bomberos tuvieron que usar trajes especiales por el olor, instalaron ventiladores industriales para poder respirar. Como moverla era doloroso y peligroso, decidieron sacarla con sofá y todo. Desmontaron las puertas de vidrio de la casa y construyeron una camilla de madera reforzada con vigas. Luego colocaron el sofá sobre un tráiler enganchado a una camioneta porque su cuerpo ya no cabía en una ambulancia convencional. El operativo duró 6 horas. A las 2 de la mañana partieron rumbo al hospital y a las 3:15 Gayle murió. Nunca logró separarse de ese sofá. La autopsia reveló una muerte provocada por obesidad mórbida y complicaciones respiratorias agravadas por un enfisema pulmonar. Su cuerpo no soportó el estrés del traslado. No había signos de agresión ni tóxicos ni intervención externa. Legalmente no se imputó a nadie. Las autoridades consideraron que Gayle era un adulto que había rechazado ayuda y que sus allegados, aunque negligentes, en muchos aspectos no incurrieron en un delito punible. Pero el impacto quedó. La prensa no tardó en bautizarla como la mujer que murió pegada al sofá. Médicos forenses y psicólogos analizaron el caso durante años. Algunos lo califican como un colapso multiorgánico inevitable. Otros lo ven como el resultado de una fobia no tratada y una red de apoyo pasiva que permitió que esa fusión literal entre el cuerpo y mueble se volviera irreversible. Pam Babcock era una mujer de 35 años que fue hallada en un inodoro, sentada, en el mismo baño donde había permanecido casi 2 años sin levantarse. Su piel literalmente se había fusionado al asiento por llagas abiertas y tejido infectado que creció alrededor de la cerámica. No estaba amarrada, ni había violencia física, era simplemente que no quería salir de ese cuarto, y su pareja, Cory McFarren, lo permitió. Pam había perdido a su madre en la infancia y, según vecinos y reportes oficiales, creció prácticamente encerrada, marcada por abusos físicos y trauma emocional. Se convirtió en una adulta retraída con escaso contacto social. Para cuando ocurrió el encierro llevaba ya 16 años de relación con McFarren, quien trabajaba en una tienda de antigüedades y vivía con ella en una casa móvil. El mismo año llamó al 911 en el 27 de febrero de 2008, cuando notó que Pam se comportaba extraña. La policía llegó esperando un desmayo o algo similar, pero lo que encontraron fue una escena que nadie en su sano juicio había podido haber imaginado. Pam seguía consciente, estaba sentada en el inodoro con los pantalones a medio muslo, pero se negaba a mover. Afirmaba que estaba bien, pero su cuerpo contaba otra historia. El asiento se había adherido a sus glúteos, al punto de que los rescatistas no pudieron despegarla. Tuvieron que quitar la tapa entera del inodoro y trasladarla al hospital con todo el asiento todavía pegado en ella. El baño estaba impregnado de un hedor insoportable, y aunque el resto de la casa no estaba en ruinas, ese cuarto se había convertido en su celda. Los médicos del hospital determinaron que sufría úlceras por presión, necrosis e infecciones severas en la piel, y también la pérdida de sensibilidad en las piernas por el daño nervioso. Sus músculos estaban atrofiados. Llevaba tanto tiempo sin caminar que era probable que no volviera a hacerlo. El diagnóstico fue claro: no solo enfrentaba un cuadro físico extremo, sino que también un trastorno mental grave, probablemente una agorafobia combinada con un trauma no tratado, que la llevó a considerar que ese baño era su único lugar seguro. Cory McFarren, su novio, declaró que durante meses le llevó comida y agua cada día, y que Pam repetía siempre lo mismo: quizá mañana salgo, pero ese mañana nunca llegó. Él insistía que respetaba su decisión como adulta. Aún así, la fiscalía no lo vio como un mero espectador. Fue imputado por maltrato a un adulto dependiente, un cargo menor que se aplica cuando se permite que una persona vulnerable viva en condiciones peligrosas. McFarren se declaró no contest, que es no refutar a la acusación, y recibió 6 meses de libertad condicional, evitando la cárcel. Admitió públicamente que su mayor error fue no haber pedido ayuda antes.
Pam sobrevivió, pero el daño fue profundo. Pasó meses hospitalizada con cirugías, antibióticos y rehabilitación física, y tuvo que quedarse por el resto de su vida en silla de ruedas. Nunca quiso hablar sobre lo ocurrido. Según su tía, solo aceptaba llamadas breves, evitaba el tema y mantenía el mismo silencio que la protegió durante esos años de encierro. Su paradero actual es desconocido, pero su historia quedó registrada como una de las más insólitas y trágicas en la historia médica contemporánea. Un dato curioso es que McFarren, después de este incidente, ganó 2 veces seguidas la lotería, algo totalmente inaudito que le ayudó a sobrellevar el tema legal. Existen más casos en Estados Unidos, como el de Richard Hooks, que pasó 2 años en un sillón por dolor de rodillas y obesidad mórbida. Lo hallaron inconsciente, fusionado a la tela, rodeado de gusanos y desechos. Murió poco después y nadie fue acusado. También hay un caso en Reddit de un rescatista que narró cómo un hombre obeso había quedado fundido a su sofá. El entorno estaba cubierto de heces. Fue trasladado con amputaciones, pero murió a los pocos días. No hay registro oficial, pero es médicamente plausible viendo los otros casos. Sin embargo, aquí en Latinoamérica la cosa es totalmente distinta. Los casos que han sido reportados no son exactamente iguales a los de Estados Unidos, ya que se relacionan más con el abandono de adultos mayores a casos de problemáticas mentales y sociales. Y es que esto es lo que nos diferencia. En Estados Unidos, muchos de estos casos permanecen invisibles durante años. Parte de la explicación está en el modelo de vida norteamericano: mayor aislamiento social, viviendas más alejadas y un énfasis cultural en la autonomía individual que a veces degenera en abandono consentido. A esto se suma un sistema de salud mental saturado, una falta de visitas médicas domiciliarias y, en muchos casos, una visión excesivamente tolerante del derecho a decidir, incluso cuando esta decisión lleva directamente al deterioro físico, y es algo que se ve muy seguido en todos estos casos. La negligencia enmascarada de respeto hacia la libertad personal se convierte en una trampa mortal. Cuando alguien desaparece de la vista, no siempre es porque se fue. A veces simplemente se quedó quieto, esperando ayuda que nunca llegó. Si este video te gustó, de seguro te gustará el del feto de Reddit. Muchas gracias por ver y muchas gracias a los miembros del canal.